Espérame. Lo siento. Tranquilo, ahí, tranquilo. pero igual podría ser ahí, Sí, espérame. como que te lo puedo poner ahí, pues. ¿Sí? Hola amigos de YouTube, yo soy Javiera y esto es Books in Drops. Hoy vengo a hablarles del último libro de Ortega, Dioses Chilenos, que salió gracias a la editorial Planeta y en el cual Ortega recorre un poco el folclore nacional mezclándolo con su vida diaria. Este es el libro más personal que ha escrito Ortega, ya que mezcla, como bien les dije, un poco de su vida, pero sobre todo retoma lo que ha escrito a lo largo de los años en diferentes medios de comunicación. Como él mismo lo relata en el libro, Dioses Chilenos es un libro de no ficción ficcionado, pero también una tramposa novela biográfica hecha de diversas piezas, colores y obsesiones, desde el prólogo a los agradecimientos. Cabe recordar que este libro fue escrito en un periodo muy oscuro de Ortega, ya que él, luego de viajar al sur a promocionar uno de sus últimos libros, tuvo un accidente muy terrible en el cual se fracturó su pie en 3 partes. Producto de esto, tuvo que estar en cama mucho tiempo, y ¿qué otra cosa podía hacer sino escribir uno de sus relatos más importantes a la fecha? Este libro es un compilado de diferentes historias folclóricas de Chile, que a lo mejor cada una de ellas fue un poquito la obsesión de Ortega desde muy pequeño. Están, por ejemplo, Génesis del Apocalipsis Mapuche, La Maldición de la Momia de Cobre de Chuquicamata, El Superhombre de Santiago de Chile, El Rey Arturo y la Ballena Blanca de Isla Mocha, y algunos otros que Ortega ha ido relatando a través de sus otros libros de ficción. Pero hoy les vengo a contar algunas de las que a mí más me llamaron la atención. La historia del Diablo de Chileno. Ya que en él Ortega nos cuenta un poco de cómo se ha ido gestando la figura de este personaje a través del folclore del país. Espérame, que estoy demasiado fome. Gracias a diferentes entrevistas, Ortega pudo recabar un poquito de lo que ha sido la figura del diablo a través de los años de la literatura chilena. Y es con esto que él logra matificar un poco lo que es el personaje. Por ejemplo, podemos encontrar que el diablo en Chile, como en ninguna otra parte, se relata como un hombre alto, muy delgado, con extremidades muy largas, vestido de negro, que casi siempre tiene adornos o dentadura de oro. Esto sería para tentar a las almas que él quiere capturar. El diablo en Chile no es igual al diablo que se pinta en la Biblia o en los diferentes relatos cristiano-católicos, sino que hace referencia a un pillo. Este diablo no va a querer nuestra alma para llevarla al infierno o para hacerla arder por 1000 años, sino que lo que busca es tener peones aquí en la tierra para seguir completando sus fechorías. Por ejemplo, nos va a ofrecer mucho oro o alguno de los dones que nosotros queramos, a cambio va a pedir nuestra alma, pero no será para hacerla arder, sino que será para hacernos miserables. Ese es como el fin último de este pillo, que también puede ser llamado mandinga, patas de hilo o el cachudo. Dentro de lo que Ortega nos cuenta en este libro, relata la historia de Traillén, un pueblito muy cercano a su natal Victoria, en el que cuentan que un hombre se hizo millonario de un día para otro y al volver a su pueblo natal Traillén, trajo con él todas las desgracias que hicieron que este pueblo de mucha abundancia en algún tiempo sea hoy uno de los pueblos más abandonados de Chile. Say something, I'm giving up on you. Cuentan dentro del poblado que este hombre vendió su alma y con él vendió la felicidad y la prosperidad del pueblo. Como bien les contaba, no murió luego de su riqueza, sino que vivió mucho tiempo, pero siempre estuvo solo y muy infeliz. Otra de las historias que me gustó mucho es el monstruo del lago. En este caso relata la historia del monstruo del lago Villarrica, que es muy similar al monstruo del lago Ness, solo que ocurre, como bien les dije, en Villarrica. Pero también está interconectado con otros monstruos que se cuentan en el sur de Chile, como en el caso del monstruo argentino en el Nahuel Huapi. Se dice que todos estos diferentes lagos del sur están interconectados por lagos subterráneos, corrientes subterráneas, y producto de esto podemos encontrar diferentes historias de este monstruo dependiendo de la localidad a la que vayamos. En este caso, Ortega nos cuenta una de las historias que yo creo le trae más recuerdos, ya que habla directamente de su abuelo. Según él, en la década del 50, él junto a otros amigos asesinaron al monstruo del lago Villarrica. Ortega, dentro de sus viajes dentro de Chile, pudo ir al lugar donde el abuelo le relató que habían ocurrido los hechos, a profundizar un poco más y buscar evidencia de lo que él le había contado. Según los lugareños, el monstruo no ha sido visto después de esa época, pero siempre se cuenta la historia de que tienen un Nessie particular en el sur de Chile.
Otra de las historias que a mí me gustó mucho de este libro es la de la ciudad de los Césares. Desde pequeña que me ha llamado la atención y creo que al momento de leer el relato de Ortega no me llevé una decepción. Esta historia no se centra netamente en la ciudad de oro muy similar a El Dorado en Ecuador, sino que se centra en los buscadores de la ciudad. Ortega pudo conversar con un personaje que ha estado a lo largo de su vida intentando encontrar esta ciudad de oro mítica, pero no ha logrado dar con ella. Así que se centró en los relatos de personas que dicen haber llegado a esta ciudad y que relatan una sociedad idónea, donde viven personajes bastante peculiares, todos muy uniformados dentro de un acorazado de oro que quedaría entre las cordilleras del sur y los bosques milenarios que tenemos en nuestro país. Gracias a esta misma historia logra contarnos un poco de las expediciones que envió Hitler al sur de Chile buscando esta ciudad, ya que quería hacerse con este oro. Y según el investigador con el que pudo conversar, ellos hubiesen llegado a buen puerto, ya que nunca más se volvió a saber de ellos. Espera, se me olvidó de preguntarte, ¿lo de los nazis entonces está bien? Sí, No sí, olvidé eso está bien. No, Ya. no. Ya. Sí. Otra de las historias que tenemos que tener mucho ojo al leerlo es el del campeón eterno, el demonio y la luna, ya que nos cuentan los momentos previos al accidente de Ortega, producto del cual tenemos este libro hoy en día, y en el que hace especial énfasis en la historia de un demonio que es relatado por una profesora de la localidad a los niños, ya Ortega mismo, y que según ella traería mala suerte al hablar de él. Ella le recuerda, le recomienda ir a una iglesia antes de viajar y él no le hizo caso. Podemos inferir que producto de haber hablado de este demonio en particular y después haberse embarcado en una travesía, trajo la desgracia a la vida de Ortega, que ya conocemos, pero que podemos agradecer hoy en día ya que tenemos el libro en nuestras manos. Muchas gracias por haber visto este video, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a Books and Drops como a los chicos de Puntos Film. Den me gusta, compartan y cualquier comentario los espero abajo. Chau chau. Ya que son mala onda. Bueno. No me hagan bullying, weón. ¿Dónde está la buena onda? Taldos.